Salud Clínica General, que hoy corre a cargo de nuestro servicio de pediatría. El ponente es nuestro compañero Ignacio Díez, pediatra y especialista en endocrinología infantil, y su ponencia se titula Deficiencia de vitamina D, mito o realidad. Creemos que es un tema que es muy importante dentro de la edad pediátrica, pero también nos parece que trasciende un poco nuestras edades y también puede servir para los compañeros de medicina de adultos. Así que esperamos que resulte interesante e instructiva. Le doy la palabra al doctor Díez. Gracias, Alberto. Thank you so much. First of all, I would like to thank to the teaching commission for giving me that opportunity to present the lecture. We try to change between the English language and Spanish language, of course, but I think it's pretty important for this commission, for this hospital. That's the first step in order to improve our knowledge using the English language. Summertime. How soon we have forgotten the family outings. Yeah, we had to go back to the rain or back inside the choco. Oh my God, what a pity. You know that only 1 hour of sun exposition is equivalent to 4 liters of milk, 8 eggs, or perhaps 1 kilogram of sardines? Growing interest due to the D deficiencies in developed and non-developed countries is increased, and it's thought that over 1,000 million people in the world could be deficient of this vitamin. The prevalence of D deficiencies in certain regions up to 75 discrete, especially in high latitudes, above parameter rate number 4037. Para esta presentación me he basado en documentos que tenemos todos acceso a través de Osakidetza. Uno de los más antiguos y que empezó a hablar sobre este tema es este INFAR, volumen 20, revisión del 2012. Posteriormente, en enero del 2015, salió este documento sobre indicaciones para determinación de niveles sépticos de la vitamina D. Y mucho más recientemente este otro artículo que es muy interesante de leer. La vitamina D en adultos está sobrevalorada, como podéis ver, no se han metido en el mundo pediátrico. Ya veremos nosotros. Ya que también recientemente tuve la oportunidad de aportar un granito de arena al desarrollo de este documento, el programa de salud del niño es pediatría en Osakidetza, que está datado del año 21, donde dentro de las cosas a realizar aparece un epígrafe importante sobre las recomendaciones de la vitamina. As you know, there are 2 sources from which the body can take vitamin D. Most of them is from sunbathing, is about 80–90%. Yeah, really, only sunbathing. And only the third date is about 10 or 20 of necessities. So, as classical, the most of us, we know the skeletal or classical actions of vitamin D, but we usually forgot another part of the vitamin D functions, that is skeletal and no classical actions. Dentro del esquema clásico del déficit de vitamina D, a todos nos viene en la cabeza el juego que existe entre los niveles de vitamina D, los niveles de calcio, la acción de la paratormona y la acción de la calcitonina en los momentos en los que los niveles de calcemia bajan. Todo ello para mantener los niveles de calcio dentro de una homeostasis que es muy rígida debido a la gran importancia de las cadenas en las que participa este ion. Y, por lo tanto, toda la función tiroidea, la hormona, procalcitonina y los niveles de vitamina D pues se encuentran ahí, son de todos conocidos. This scan shows us that skeletal or classical actions. The classic imagine of vitamin D deficiency is closely linked to rickets, which is considered the main in developing countries. But the question is, in our country too? In adults, conditions such as osteomalacia could be the key. Y esto se debe a que a principios del siglo XX se produce una revolución, de tal forma que la mayor parte de la población pasa de vivir del ámbito rural al ámbito urbano. Y de ahí pasan de estar al aire libre a estar bajo una chapela de nubes de las fábricas, que existía la contaminación en Europa a principios del siglo XX, era increíble, y empezaron a nacer niños que tenían deformidades, rickets, en los cuales pues, daban lugar al típico problema del raquitismo, de las deformidades óseas, donde se dieron cuenta, por tanto, que la exposición al sol
no solamente prevenía, sino que también era una acción terapéutica. Todo esto llevó pues, al desarrollo y a la búsqueda de diferentes fármacos o productos, más bien en inicio productos que aportasen esa vitamina D. Nos acordamos del aceite de hígado de bacalao, la emulsión de Scott o de esas perlitas. Hoy en día, gracias a la síntesis química, tanto el sabor como la producción de la vitamina D ya no supone un problema. Pero seguimos teniendo en consulta pacientes como este. Please show us this boy that came to our outcome patients that show us the typical structure for Rickers. Please show us what happened with the arms and, of course, with the legs. The years of this boy is about 3 years old. In these pictures, Russians have a vision that use ultraviolet lamp in boys that usually stay alive in very latitudes, very high latitudes. Look, okay. What about osteomalacia? Symptoms of osteomalacia are usually very non-specific. Most of the patients show us dull pain that is aggravated by activity. For example, difficulty going up or down the stairs. So be careful with adults with chronic bone pain. Calcium and phosphorus levels are usually normal in this patient, except advanced stage of osteomalacia. But the bone histology and bone densitometry will be the key. Aquí en esta imagen podéis ver y observar, compañeros, también los que trabajáis en adultos, que tenéis más experiencia que yo, las zonas de pseudofracturas o las zonas de las líneas de Lusser, como típicas de pacientes que tienen un problema de un déficit de vitamina D en el ámbito del adulto y la osteomalacia. Pensaréis, bueno, esto es de los últimos años, ¿no? El déficit de vitamina D. Bueno, pues vamos a hacer una consideración. No sé si conocéis el monasterio de San Juan de la Peña, que está situado cerca de Jaca. Ahí podemos encontrar una réplica del Santo Grial, cuyo original parece ser que está en la Catedral de Valencia, pero hay también un enterramiento de gentes de los alrededores y de los reyes de Navarra, desde hace casi 1000 años. Bueno, un grupo de investigadores, protagonizado por el doctor Fernández, colega endocrinólogo del Centro Andrea Prada, del Gobierno de Aragón, realizan muestras de estructuras óseas que han encontrado en esos enterramientos, no solamente de nobles, sino de gente del pueblo llano que estaba enterrado, y podéis observar cómo en la distribución de los percentiles la densidad ósea de estas personas está en percentiles 90-97 respecto a lo que hoy en día consideramos normales. Esto podía deberse al sesgo de que esta gente muriese a edades más tempranas, pues no, porque encontramos cadáveres con 60, 70, 80 años. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia en la que no había osteoporosis y osteomalacias en la antigüedad? Pasaban más tiempo al aire libre, los ejercicios físicos, el tipo de vida que hacían, y eso también ocurría en la mujer. También la mujer en la antigüedad recibía y tenía menopausia, pero el grado de osteoporosis que tenía la mujer en la antigüedad vemos que es significativamente menor respecto a la población actual. Todos los enterramientos, salvo algún caso, estaban en percentiles 90-97 de densidad mineral ósea en los siglos XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI. Esto lleva a una reflexión a qué tipo de vida tenemos actualmente en pleno siglo XXI. For another part, another important role of vitamin D is, of course, the extraskeletal vitamin D. It's known that vitamin D have important role in order to show to natural killers, to cell-front immunology systems, antibodies, and present different concepts in order to start different chains that usually start the activity of natural killers. And these natural killers need the action of vitamin D in 4 or 3 tissues. Most of them prostate, colon, and breast cells. Así que el esquema de la vitamina D, como veis, compañeros, se nos complica. No solamente tenemos el funcionamiento clásico de las acciones esqueléticas con la acción de paratomona y la calcitonina, sino que tenemos que el sistema inmunológico utiliza la vitamina D como un componente importante modulador. De ahí que esto podría explicar la relación o el sesgo que existe en montones de patologías que ahora repasaremos entre un déficit de vitamina D y pues, todo este tipo de alteraciones. So, we can, for now, only speak vitamin D
Vitamin, or perhaps it's better to speak about hormone, because it's synthetic in the body. Why distribute all the vitamin D receptor we find in different cells? Regulate the transcription is made more than 200 genes, yes, incredible 200 genes. Endocrine and autocrine and paracrine actions is known, and of course, 3-3 regulate system appear. Claro, aquí la cuestión es, vamos a medir los niveles de vitamina D. ¿Y qué tenemos que medir cuando medimos la vitamina D? Bueno, pues lo ideal es medir los niveles 25 hidroxivitamina D, ya que dentro de la cascada del metabolismo, la realización de niveles de 25 de hidroxivitamina D, aparte de alto coste, solamente tienen interés en caso de que se sospeche una alteración de tipo renal. Por lo tanto, la recomendación es de pedir, si es necesario, solamente los niveles de 25 hidroxivitamina D y no el 1,25, salvo en pacientes con patología renal. But the question is, what is the optimal levels of vitamin D in our population? We can find these papers that they can show different cutoff of level of vitamin D in different population, North America and Europe, and as you know, all between 20 or 30 levels. Different scientific associations show us that the cutoff depends the country, but in our country, our society, show us or advise us the use the level of 20 nanomolars per milliliter. For example, in the United States of America, we recommended the use of cutoff of 30 nanomolars per milliliter. Utilizando estos diferentes puntos de corte, que ya hemos dicho que por consenso en Europa vamos a poner el límite de 20, la prevalencia de hipovitaminosis, por ejemplo, en el mundo de los adolescentes, está repartida de la forma que podéis ver en esta pantalla. Llama la atención que sobre todo afecta a países occidentales. También en el mundo de los adultos, el déficit de déficit de vitamina D es bastante manifiesta y se va incrementando y aparece de forma significativa incluso en países en vías de desarrollo. Y a nivel del anciano, he sacado esta diapositiva en el que veis que incluso en África, en diferentes estudios que se han realizado, encontramos en zonas en las que supuestamente hay una alta insolación, déficit de vitamina D manifiestos por debajo de este nivel de 20. But what is the main causes of this deficit vitamin D? Perhaps we can difference between two sources. Internal or external causes. About external causes, we can speak about pollution, living in high latitudes, staying indoors for a long periods, and of course, out of breastfeeding infants or institutional very early. Obesity is another problem because it's known that most of the people that usually have obesity, the level of vitamin D is below the normal population. Perhaps could be that vitamin D is a assist. So the most of the levels of vitamin D in the body could be take in these mad fats. What about the external causes? The limited intake of vitamin D, of course, the type of skin, the age, and the malabsorption. Y respecto a la mala producción de vitamina D, quiero destacar lo que se conoce a partir de lo que os he comentado de vivir por encima del paralelo 40. Y esto es debido a que la insolación que se recibe por encima del paralelo 40 o por debajo del paralelo 40 en el hemisferio sur hace que la insolación sea mucho menor, porque la distribución de los rayos solares tiene que realizarse dentro de una superficie mayor. Y esto está conocido y es sabido. ¿Dónde se encuentra toda la Osi Araba y en concreto Vitoria-Gasteiz? Pues ahí tenéis las coordenadas. Nos encontramos justo por encima de ese paralelo 40. Por lo tanto, vivimos en zona de riesgo, teóricamente, de una insolación menor y, por lo tanto, de sufrir un posible déficit de vitamina D. Si nos vamos al Instituto de Meteorología Europeo y donde estudiamos cuál es al cabo del año la cantidad de insolación que reciben las regiones, podríamos observar que la península ibérica no está mal del todo, ¿no? Pero si realizamos un zoom, que no sé, que no funciona, si realizamos un zoom de esta zona, de la zona de Euskadi,
nos encontramos que el grado de insolación que tiene Euskadi es semejante al grado de insolación en el norte de Europa, como Islandia. Y esto se debería a la chapela de nubes que nos suele entrar, que ha puesto el nombre del tiempo, desde la zona del anticiclón de Ozores, sigue subiendo, como nos ha pasado hoy, como el ciclón Aitor que tenemos entre nuestras cabezas, y genera pues, un manto de nubes que impide una correcta insolación. Por lo tanto, de verdad, el grado de insolación que tenemos en la zona norte y en Euskadi es equivalente a la zona que existe en el norte de Europa. Y a esto hay que añadir los protectores solares. ¿Conoceríais que un uso de un protector solar del 20, del factor de protección 20, incluso aparece en toda la crema facial, ya reduce la síntesis de vitamina D natural en más de un 95%? Imaginaos cuando le ponemos a un niño o a un anciano un factor de protección 50. Estamos creando una barrera en la cual es imposible que nuestra piel sintetice vitamina. ¿Y qué pasa a través de los diferentes fenotipos de piel? No hay más que salir a la calle, encontramos diferentes colores, ¿no? Hace unos años hubo esta campaña, la cual fue estupenda, en la cual pues, intentaba pues, mostrar a aquellas personas que eran capaces de comunicarse en euskera respecto a la población. Como dijo un filósofo, los idiomas no acercan ni alejan, sino la voluntad de comunicación entre las personas. Pero la realidad social de nuestra población ha cambiado. Todos de nosotros que trabajamos en la urgencia, todos los que trabajamos con pacientes externos, hospitalizados, tal vez en algunas ocasiones deberíamos portar una chapita con esto, English Language, porque tenemos que hablar con personas de origen pakistaní, con personas de origen nigeriano, o incluso muchas veces desearíamos también conocer francés o el árabe para comunicarnos. Bueno, esto no es más que o plasma la realidad social que tenemos en nuestra población, que no es mala, es distinta, pero tenemos que adaptarnos a ello. Y esa adaptación es una realidad que nos está empujando. Álava es una de las provincias españolas en las cuales más han crecido debido a la inmigración. Tal es así que a nivel de nacimientos en la OSI Álava llegan a superar la cuota del más del 40% de madres o padres de origen extranjero, y esto da lugar a un fenotipo de piel totalmente diferente. Y esto ha supuesto de que la evolución humana en los últimos 2 o 3 millones de años, yo os recomiendo leer pues, este libro de los doctores Luis Arzuaga y de Ignacio Martínez, del Museo de la Evolución Humana, La especie elegida, donde nos explica, por ejemplo, cómo se han producido los cambios adaptativos del ser humano y los cambios del tono de piel para adaptarse a la latitud en la que vivimos. Es un equilibrio entre tengo que producir vitamina D, pero no tengo que quemarme con las radiaciones solares. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos últimos 40, 50 años esta evolución humana ha sufrido, entre comillas, una revolución y las personas se mueven, cambian de sitios mucho más rápidamente y por tanto tenemos entre nosotros personas que proceden de otras latitudes cuya piel, entre comillas, no está adaptada a vivir por encima del paralelo 40, puesto que su piel ha sido adaptada durante decenios de miles de años a vivir donde vivían sus ancestros. Además, esto hay que añadir un efecto cultural, que es el uso pues, de diferentes ropajes que todavía cubren y limitan más el acceso de los rayos solares a la piel, los factores culturales. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta con nuestros pacientes del área del Magreb, zona subsahariana o indo-pakistaní, en los cuales están cubiertos la mayor parte del año. Y esto ha sido plasmado en diferentes estudios. Por ejemplo, observamos que existe una elevada prevalencia de hipovitaminosis D entre los estudiantes de medicina de Gran Canaria. ¿Pero cómo es posible esto? Tal vez sean ratas que llamamos de biblioteca, que se pasen todo el tiempo entre libros o que utilicen mucho protector solar. Pero como se puede ver ahí, casi el 40%. También en mujeres embarazadas y sus recién nacidos. Es un estudio que sirvió de tesis doctoral a nuestra compañera, la pediatra Elizabeth Blarduni, en las cuales en la zona de Alto Deva y de Zumárraga realizó un estudio a mujeres embarazadas de cuáles eran los niveles de vitamina D y observaba de que el déficit de vitamina D afectaba casi al 40% de los recién nacidos y a sus madres. Pero cuando focalizaban cuál era verdaderamente el foco de atención de las personas que realmente tenían déficit de vitamina D ya en aquel momento, y esa tesis tiene ya casi una década, observaba que el 97% de los casos, sobre todo, estaban refrendados en mamás que no eran de origen europeo, por el tipo de fenotipo de piel. Y esto es una cosa que hay que considerar. Nosotros mismos, en el año 2014, hicimos un estudio transversal valorando a aquellos niños en los que por diferentes circunstancias se les pedía niveles de vitamina D
dentro de nuestro hospital, en el cual se puso a reclutar más de 150 casos y observamos que el 80% de los pacientes se encontraban en un rango de insuficiencia, una media de 21. Nosotros tomamos un punto de corte de 30. Y que la mayor parte de los pacientes que tenían este déficit eran pacientes que tenían un origen étnico de otros países, donde por tanto vemos que el fenotipo de piel está teniendo una importancia significativa. Llegamos a tener hasta un caso de hipocalcemia tetánica, con un déficit severo de vitamina D, con unos niveles de 2 nanogramos por mililitro. Por todo esto, este déficit trae aparejado patología. Well, you can look about PubMed and you type vitamin deficiency, look at it's a material madness, more than 40,000 results in the last 10 years about these matters, this vitamin D deficiency. In Croquet, you can find this paper that's very interesting for reading, vitamin D supplementation benefit or harmful for women during pregnancy, and the response is, yes, it's necessary. And also before pregnancy, please check out this paper that is a systematic review and meta-analysis between vitamin D deficiency and the prevalence of fertility in humans and semen quality in men too. En este otro trabajo, sin embargo, es muy significativo. Lo que hacen es una valoración entre la prevalencia de diabetes tipo 1 y diferentes ciudades, de tal forma que a mayor número, mayor prevalencia. Bueno, pues si hacemos una distribución de la prevalencia de vitamina D, vemos que se puede dibujar incluso la línea de los paralelos. Aquellas ciudades que viven más separadas del Ecuador tienen mayor prevalencia de déficit de diabetes tipo 1. Recordar que la diabetes tipo 1 tiene una base inmunológica y que, por lo tanto, el hecho de que haya un déficit de vitamina D podría tener una acción sobre el sistema inmunológico. Dejamos la pregunta abierta. En este otro trabajo, los americanos también valoran, recordar que os he comentado que es en el tejido prostático, en la zona de la mama y en el colon, donde los natural killers dependen más de que la vitamina D tenga los niveles adecuados para la presentación de antígenos y de células afectadas. Hacen unos estudios sobre la prevalencia de cáncer de próstata, de pulmón, de útero y de cáncer de mama y significativamente observamos que los estados que están más al norte, más separados del Ecuador, tienen mayor prevalencia de cáncer. This is a paper that has this relation about vitamin D and breast cancer, last evidence and future steps, and this is a strong recommendation that use vitamin D in persons with deficiency and cancer. Y hay otras enfermedades con procesos de trastornos de autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, donde también se ha visto que hay posibles correlaciones, incluso en lo que es el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Aquellos pacientes que son suplementados con vitamina D se ven que el proceso de la evolución natural de la enfermedad es mejor que en aquellos pacientes que tienen un déficit. También en la enfermedad cardiovascular, hipertensión. ¿Y qué hablar del COVID? Aquí salieron decenas de papers, incluso estudios en la UCI, en la cual en esta visión sistemática, en este metaanálisis, observaban cómo había una correlación indirecta entre el grado de mortalidad en las UCIs y los niveles de vitamina D. Bueno, cuando existe verdaderamente tanta actividad científica es que posiblemente nos encontrásemos ante un sesgo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que definir en nuestra población es el punto de referencia. Mi recomendación es que valorar que hay un cierto grado de insuficiencia cuando encontremos un paciente entre 20 y 30 nanogramos por mililitro y una insuficiencia clara por debajo de los 19, ¿no? ¿Por qué? Y esto hay que tenerlo en la cabeza. Tenemos que tener una serie de poblaciones en las cuales, por ejemplo, en la preeclampsia, en la infertilidad, en el cáncer, problemas óseos, en los que tendríamos que pensar si nuestro paciente tiene de por medio un déficit de vitamina D, porque de encontrarlo, corregirlo. ¿Y cuáles son los requerimientos diarios de vitamina D? Bueno, pues en esto hay controversias. Os remito al estudio del INFA, donde hace una valoración y nos observa, pero ya os comento de que las recomendaciones son por debajo del año de vida utilizar 400 unidades o que al menos el paciente reciba 400 unidades. A partir de ahí son 600, 800 unidades al día las recomendaciones necesarias de vitamina D y hay situaciones de enfermedad, en la ancianidad, en el embarazo, donde mínimo se recomienda entre 1000 y 1200 unidades.
Por lo tanto, la primera valoración que tenemos que realizar es si nuestros pacientes reciben esa cantidad de vitamina D porque reciben insolación suficiente, porque tienen una ingesta adecuada de alimentos, por el uso de ropajes que hacen, y si pensamos que nuestro paciente tiene un déficit o que pudiera tener un déficit de vitamina D y está en estas situaciones nosocomiales, es mucho más barato, repito, es mucho más barato realizar un tratamiento preventivo profiláctico de vitamina D que hacer determinaciones a lo loco. No quiero que saque la conclusión que hay que sacar determinaciones a lo loco de vitamina D. Una sola determinación de vitamina D de 25 hidroxivitamina de laboratorio cuesta igual que casi el tratamiento de todo un año. Por tanto, realicemos determinación de déficit de vitamina D en aquellos pacientes donde presenten una sintomatología abigarrada o relevante de déficit de vitamina D o problemas óseos, en aquellos pacientes en los que estén con tratamiento con vitamina D, que nos gustaría chequear que estamos alcanzando niveles, pero no en población general o con riesgo, casi es preferible, como os comento, hacer tratamiento profiláctico que realizar analíticas a lo largo. Además, dentro de lo que es la tarjeta amarilla y de los casos que hemos tenido de intoxicación con vitamina D, a estas dosis que os he comentado, menores de un año de 400 unidades de administración exógena, 600, 800 a partir del primer año de vida, y en los ancianos y mujeres embarazadas por encima de 1000, pues no se han reportado casos de intoxicación por un virus. So, for conclusions and ideas for take to home, I would like to remark that vitamin is not only vitamin that have an important role on endocrine systems. Vitamin has skeletal and extraskeletal effects. There is a high prevalence of hypovitaminous D in worldwide, and it's Euskadi and Vitoria, of course, too. It's necessary to know levels, in some cases, not in all population. And of course, it's our obligation to prevent, and if we detect a deficiency, treatment of our population. Because it's our role on general health to improve the health of puberty, childhood, pregnant, older, or patients with cancer. Thank you so much for your attention. Thank you to the Teaching Commission for the opportunity